Hola, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otra clase de El Obrador de Milagros. Esta es la última clase del capítulo número 2 que estamos leyendo de Un Curso de Milagros, utilizando la versión completa y comentada, publicada por el Círculo de la Expiación, cuya traducción está saliendo en vivo a medida que vamos leyendo. Bueno, como les digo, estamos haciendo la última sección del capítulo 2. Es una sección relativamente corta en comparación a otras secciones que hemos cubierto en días pasados. Así que lo que les ofrezco el día de hoy como cierre de, de este capítulo es quizás una sesión un poquito más alargada de preguntas y respuestas de cualquier tema, no necesariamente de, de esta sección, idealmente de cualquier cosa que hayamos leído o estudiado en el capítulo 2 o el capítulo 1. Así que bueno, la semana pasada cubrimos el final de la sección el conflicto básico. Y la idea del conflicto básico era que hay dos partes en tu mente que están en lucha. Normalmente pensamos que es la moralidad versus los impulsos más básicos del cuerpo o de tu personalidad. Sin embargo, el curso nos dice que el Hola. verdadero conflicto básico es entre el amor y el miedo, o entre lo que es real y lo que no es real, o entre la creación y la creación errónea o mal creación. Y que la manera de salir del conflicto básico es mirar lo que hemos creado erróneamente, declararlo como que no es cierto y de allí aceptar el amor como reparación. Y después estudiamos la sección de dominar el amor. Dominar el amor en contraposición a dominar el miedo. Dominar significa no controlar, sino significa ser un maestro, ser alguien que es muy bueno, que es muy verso, muy profesional en el uso de algo, como dominar un lenguaje. Entonces no tenemos que dominar el miedo, como tratar de llenarnos de valentía y de alguna manera controlar nuestros impulsos más básicos, sino que tenemos que volvernos expertos en amar y dejar a un lado cualquier otra cosa, solamente enfocarnos en amar a los demás. Y eso es lo que nos promete el curso, que nos va a quitar todo el miedo y toda ansiedad y todo problema. Ok, vamos a hacer unos minutos cortos de silencio para entrar en la clase y de ahí continuamos con la lectura. Pueden cerrar sus ojos, tomar una respiración profunda y con la exhalación determina tu mente a estar aquí en esta clase. Antes de iniciar la grabación, nos recordaron una línea del curso más adelante que dice, ¿para qué es esto? ¿Para qué estás aquí? No estás aquí para distraerte, ni para pensar en otras cosas, ni porque para eso estuvieras en otro lugar. Conéctate con el para qué. Quieres estar aquí quizás como una manera de acercarte a Dios, a tu verdadero ser, a la paz, al entendimiento. Y con esa intención, mantén esa intención como lo único que quieres tener en tu mente. Enfócate en esa intención y nada más. Y de allí dile a Dios, Padre,
Guía tú mis pasos, guía tú mi entendimiento, para que yo pueda tener esta intención durante toda la clase, sin distraerme, y que pueda sacar el mayor provecho del tiempo que vamos a estar aquí juntos. Amén. Si quieren pueden abrir sus ojos. Y bueno, antes de compartir la lectura, alguien me pidió que por favor ahondara un poco más en lo que dije como introducción de mi clase pasada, en la que hablé de por qué se está traduciendo de nuevo un curso de milagros con esta edición. Mi respuesta en aquel momento fue excesivamente pragmática. Se traduce porque hay otra edición que tiene más contenido dictado por Jesús, lo cual es interesante de por sí, pero yo no me enfoqué en el contenido de lo que estaba, sino simplemente en el hecho de que había más contenido, dando a entender que de por sí es valioso. Pero bueno, ahorita amplío mi respuesta diciendo por qué es valioso este contenido. La semana pasada dije que se habían encontrado por lo menos 45.000 palabras más en los primeros 5 capítulos de un curso de milagros comparado con la edición que tenemos hoy en día. Para que se hagan una idea, 45.000 palabras es casi exactamente el contenido de 5 capítulos. Es decir, tenemos 5 capítulos más en cantidad de palabras. Y no son palabras que sobran, sino que ese contenido amplía, ejemplifica, eh, te lleva de la mano a entender cada uno de los términos uno por uno. ¿Ok? Por ejemplo, en el principio de los milagros, como leímos, no son simplemente los milagros enumerados, 1, 2, 3, 4, 5, sino que los milagros vienen con explicaciones, con ejemplos, con referencias al mundo, referencias a la vida cotidiana, maneras de practicar, instrucciones de meditación, referencias a la cultura popular, a la política, habla de sexo. Entonces, bueno, hay muchísimo contenido que creo que es interesante y relevante para todos, y que en lo personal, y también sé que en la experiencia de muchos de los que estamos aquí, cambió mi entendimiento del curso. Ahora lo siento un curso muchísimo más cercano, muchísimo más humano, muchísimo más amoroso, muchísimo más práctico también. Entiendo mejor cómo se practica. Entonces, bueno, vale la pena traer eso al mundo de habla hispana. Esta nueva versión está así editada de esa manera. eh, Desde el 2017 que salió al público. Ahora es tiempo de que salga al público en español. Esa es la razón de esta nueva traducción. Les comparto entonces mi pantalla. ¿Ok? El verdadero significado del juicio final. Vale, antes de empezar, disculpa que me eche para atrás. Vamos a pensar rapidito en qué es el juicio final en la cultura popular. ¿Quién quiere? Bueno, no importa, lo puedo decir yo. Si alguien me lo quiere poner en el chat, me parece. Ajá, Michelle, ¿qué es el juicio final estás en mudo? En mis palabras y resumido, yo diría que el juicio final tiene muchas interpretaciones para muchas, entre comillas, religiones o culturas y tal. Que si los anglicanos o unos dicen que se van a salvar solo 44.000 personas, otros dicen que el día en que todos pagarán por sus pecados y unos irán al cielo y otros al infierno.
Entonces hay muchas, no hay una sola interpretación, yo no me aferro a ninguna de esas, yo me aferro a la del curso, evidentemente. Pero antes yo creía en ese que al final era el momento en que Dios venía y te decía, eres bueno, eres malo, va al cielo o al infierno. Yo creo que ese es el cuento Exacto, cristiano exacto. que todos Ese es el buen conocemos. resumen, ¿no? Llega Dios el día en que se va a acabar el mundo y nos juzga a todos nosotros, nos separa a los que somos buenos de los que somos malos, los buenos nos vamos al cielo, me estoy incluyendo ahí, por supuesto, los malos se van para el infierno por la eternidad. Bueno, en el cristianismo, el juicio final es simplemente eso. Al final del tiempo, cada uno de nosotros va a enfrentarse a los hechos, a lo que hicimos, a nuestras acciones, y van a ser juzgadas. Ese juicio lo lleva a cabo Dios. Dios es el juez. Y Dios no sé, impasividad o una eh, objetividad muy fría nos va a decir si pasamos, si pasamos el juicio o no. Entonces, bueno, las que no pasan el juicio van a sufrir por la eternidad en el lago de fuego, es decir, se van a quemar para siempre y van a ser castigados, mientras que los buenos van a ser justamente recompensados por haber sido justos en la vida. Eso es, bueno, mi resumen muy cortico de lo que es el juicio final en la cultura cristiana. Veamos qué dice Jesús en el curso acerca de eso. Hemos dicho que todo lo que tú fabricas o creas es real a tus propios ojos, pero no necesariamente a la vista de Dios. Esta distinción básica nos lleva directamente al verdadero significado del juicio final. El juicio final es uno de los conceptos más amenazantes en la percepción humana. Esto se debe únicamente a que no lo entiendes. Juzgar no es un atributo esencial de Dios. Los seres humanos hicieron surgir el juicio únicamente debido a la separación. Dios mismo todavía es el Dios de la misericordia. Sin embargo, después de la separación, había un lugar en el esquema para la justicia, porque era uno de los muchos mecanismos de aprendizaje que tenían que ser incorporados en el plan general. ¿Ok? Entonces, bueno, llama la atención ver la cantidad de esfuerzo que pone Jesús en el curso para limpiar términos del cristianismo y cualquier cosa que esté asociada con el miedo de Dios. Y aquí nos está redefiniendo el juicio final. Primero lo vemos definitivamente como algo amenazante, ¿no? En la definición que yo les di, es algo temible. Nadie quisiera pasar por eso, porque no sabemos si cualquier pequeño fallo, cada uno estará ahí en una fila esperando su turno. Aunque bueno, me imagino que Dios se modernizó y te dan un ticket con tu número y te llaman por la pantalla. Cada uno estará pensando en esa fila, ¿qué habré hecho, no? Tratando de recordar a ver si paso o no paso. Pero bueno, eso es lo que lo hace amenazante. Él lo está redefiniendo. Juzgar no es un atributo esencial. Y nosotros fuimos los que hicimos que el juicio surgiera. Y nos está diciendo, bueno, el juicio ahora es necesario porque tiene que ser incorporado en el plan general. Por alguna manera, en estos dos párrafos nos está diciendo que el juicio final es algo positivo y no amenazador ni temible, sino algo positivo. Porque dice, pero no necesariamente a la vista de Dios. ¿Ok? Este párrafo ahora va a hablar de algo ligeramente diferente. Así como la separación ocurrió a lo largo de muchos millones de años, el juicio final se extenderá a lo largo de un periodo igualmente largo y quizás incluso más largo. Sin embargo, su duración dependerá de lo efectiva que sea la aceleración actual. ¿Se acuerdan qué era la aceleración, no?
La aceleración era un plan, entre comillas, de emergencia que está siendo ejecutado por Jesús y muchas otras personas en el mundo debido a la situación mundial en la que las personas están perdiendo más de lo que están ganando en términos evolutivos. El curso de milagros es parte de esa aceleración. Y dependiendo de lo efectiva que sea, esta aceleración se acortará o se mantendrá igual o se alargará, no sabemos. La extensión del juicio final. ¿Ok? Información que tenemos entonces es el juicio final, no es un punto en el tiempo específico, un día en el que se acaba el mundo y somos juzgados, sino es algo que está ocurriendo por millones de años. Y segunda información, que quizás no es muy alentadora, es que la separación ocurrió durante muchos millones de años y su reparación tomará un periodo igualmente largo o más. No sé si eso resulta alentador, pero por lo menos me parece que eh, como que nos quita la borrachera, como a los que estemos pensando que esto es de un momentico, de que esto es rápido, de que esto es una fórmula así, y ya estoy con Dios, lo cual el curso dice, en teoría es posible, nos está diciendo que el proceso de regresar a Dios no solamente ya tomó millones de años, sino que para deshacerlo va a tomar un periodo por lo menos igual de tiempo. No tenemos que desmayar ante este hecho, sino que nos está diciendo, bueno, hay una aceleración y depende de nosotros esa aceleración. Digo, con frecuencia hemos señalado que el milagro es un mecanismo para cortar, pero no para suprimir el tiempo. Si un número suficiente de personas alcanza rápidamente una verdadera mentalidad milagrosa, el proceso de acortar el tiempo puede ser casi inconmensurable. Pero es esencial que estos individuos se liberen a sí mismos del miedo antes de lo que sería habitual, porque deben salir del conflicto básico si quieren llevar paz a las mentes de los demás. ¿Ok? ¿Qué nos dice esto? Bueno, esto más o menos le hace un guiño a estas ideas espirituales de masa crítica. Yo no sé si ustedes alguna vez escucharon eso. El que no lo escuchó es la idea de que si un número específico de personas llega y conoce la verdad o despierta, entonces eso hace que los demás también despierten instantáneamente. No es lo que dice el curso, sino lo que dice es que si un número de personas alcanza una verdadera mentalidad milagrosa, el proceso en general se recorta de una manera inconmensurable. No suprime el tiempo, es decir, no es que porque X número de personas llegaron a eso, todos los demás están siendo ahora obligados a seguirlo, o hay un switch que dice, bueno, se acabó. Eso no está suprimiendo el tiempo, pero sí lo acelera. Es decir, hace el proceso mucho más rápido para los demás. Pero ¿cómo tenemos que hacer eso? Bueno, tenemos que liberarnos del miedo antes de lo que sería habitual. Es decir, en nuestro plan de progreso espiritual normal, esto tomaría millones de años. Pero si seguimos el plan rápido y nos liberamos antes de lo que hubiese sido normal, nos liberamos del conflicto básico. Si se acuerdan, la lucha imaginaria entre lo real y lo irreal, o entre el miedo y el amor, entonces nosotros nos vamos a poder poner a disposición del plan para llevar paz a la mente de los demás. ¿Ok? Esto creo que es un mensaje que se ha repetido infinitas veces, pero la idea de un curso de milagros, nuevamente, no es simplemente que yo esté en paz. Que yo esté en paz es un requisito para yo poder practicar un curso de milagros. Una vez que yo aclare mi mente un poco, yo tengo que empezar a llevar paz a la mente de los demás para poder acelerar el proceso. José Lorenzo, Ajá.
No sé, dijiste que estar en paz es un requisito para yo practicar el curso de milagros. Para poder cumplir el objetivo. Creo Ah, que es eh, sí, gracias. una mejor descripción, ¿no? No, no se puede, como bien señala, no se puede decir que tienes que estar perfecto o que ya tienes que tener todo el conocimiento de un curso de milagros y ya practicado para empezar a practicarlo. Tienes toda la razón. Pero el objetivo del curso no es simplemente que te quedes en tu paz y ya, es lo que quiero decir. El objetivo es que una vez que tengas paz, tú la puedas extender a los demás. No, sí es claro, lo que pasa es que, como lo Sí, dijiste, sí. podía haber Hablé, interpretado. hablé, hablé incorrectamente. Gracias por señalarlo. Sigo leyendo. Generalmente se piensa que el juicio final es un procedimiento emprendido por Dios. En realidad, será emprendido únicamente por la filiación con mi ayuda. Filiación, la suma de todos los hijos de Dios. Se trata de una sanación final y no una repartición de castigos. Por mucho que creas que el castigo es merecido. Y esto lo creemos, ¿verdad? Porque cuando una persona no se porta bien con nosotros o se sale con la suya, por lo menos a nosotros nos queda la paz mental de que algún día Dios se los va a cobrar. O la suerte, o el karma, la naturaleza, la justicia poética. Le tenemos muchos nombres a esa idea de que eventualmente al malo le cae su merecido. El castigo como concepto está en total oposición a la sensatez. Em, Creo que ya lo cambié acá, ahora tengo que revisarlo, pero otro cambio en la traducción que es importante recordar para los que ya hayan leído el libro azul. ¿Se acuerdan ustedes que se repite mucho el término? De hecho, no se repite tanto, me sorprendió eso. Se repite 28 veces. Mente recta. ¿Se acuerdan de mente recta? Mente recta fue una mala traducción creo que, no sé de dónde surge la traducción de esa manera, pero en inglés simplemente Pues, right mind right significa, es recto. sí, me imagino, pero right mind es una frase compuesta que significa sano juicio o sensatez, para que lo tengan en cuenta si no ven más nunca mente recta en esta traducción. El objetivo del juicio final es restituirte tu sensatez. Que por cierto, quisiera destacar la palabra sensatez. Aquí hubiese dicho, si no me equivoco, restituirte tu mentalidad recta o algo así. Pero cuando te dicen restituirte tu sensatez, es mucho más práctico, ¿verdad? ¿Qué te están diciendo? Te están diciendo literalmente, estás loco, estás de manicomio. Y el objetivo del juicio final no es castigarte, sino sacarte del manicomio, que vuelvas a pensar como una persona cuerda. El juicio final podría llamarse un proceso de evaluación correcta. Simplemente significa que, al final, todas las mentes deben llegar a comprender qué es valioso y qué no lo es. Después de que esto ocurra, su capacidad de elegir puede ser razonablemente dirigida. Si no se ha hecho esta distinción, las vacilaciones entre la voluntad libre y la aprisionada no pueden sino continuar. Ok, ¿qué nos está diciendo nuevamente? Que el juicio final, que no es un momento específico en el tiempo, recordemos, es un proceso que está ocurriendo en este mismo instante, es para evaluar correctamente. ¿Y cuál es la evaluación? Poder escoger lo que es valioso y desechar lo que no lo es. Yo no sé si ustedes ven aquí el cambio de concepto que hizo Jesús. En la cultura cristiana, juicio final también se separa. ¿Quiénes se separan? Los buenos de los malos. Los malos se van al infierno, los buenos se van al cielo.
¿Qué se separa en el juicio final según Jesús? Se separa lo que es valioso de lo que no lo es. ¿Ok? Y una vez que eso ocurra, una vez que uno pueda escoger qué es lo que es valioso, se te puede dirigir en tus elecciones. Porque de nuevo, esto es un proceso que toma tiempo, no es algo en el tiempo, sino que a medida que tú vas eligiendo qué es lo que es valioso, también se te va a ir dirigiendo razonablemente hacia qué elegir de forma cuerda. Mientras no hayas hecho esta distinción, entonces tu voluntad va a vacilar entre una cosa y otra, entre ser libre y pensar que está aprisionada. Sigo. Te dejo la pregunta para el final, Michelle, porque tenemos bastante tiempo para preguntar después. El primer paso hacia la libertad debe, por tanto, implicar separar lo falso de lo verdadero. ¿Ok? Nos dice de otra manera qué es lo que se separa. Se separa lo falso de lo verdadero. Esto es un proceso de división solo en el sentido constructivo y refleja el verdadero significado del Apocalipsis. Apocalipsis, bueno, es el momento en el cristianismo en el que el juicio final va a ocurrir. Al final, cada uno verá lo que ha hecho y querrá conservar solo lo bueno, así como Dios mismo vio una vez lo que había creado y supo que era bueno. En este punto, la mente comenzará a ver con amor lo que ha creado debido a que es muy valioso. La mente renegará inevitablemente de sus creaciones erróneas y al dejar de creer en ellas, dejarán de existir. Entonces, qué interesante y qué bonito. En lugar de el juicio final ser el proceso donde unos van al infierno y otros van al cielo, y un proceso donde Dios está juzgando y diciendo, por este hecho en particular, eres una mala persona. Aquí somos nosotros mismos, no haciendo un juicio moral sobre lo que, si somos buenos o malos, o si sobre lo que hicimos era bueno o malo. Simplemente vamos a categorizarlo de esta manera. ¿Es falso o es verdadero? Lo cual es un gran alivio si te pones a pensar, imagínate algo de lo que te arrepientas o estés dolido que hiciste en el pasado, que te sientas culpable. Y en lugar de tú juzgarte a ti mismo como qué mala persona o no debí haber hecho eso o qué pensarán de mí, tú simplemente lo descartas como eso fue falso. Qué fácil y qué amable eso, ¿no? En lugar de tener que sentirte culpable, simplemente se descarta como no es verdadero o es falso. ¿Ok? Y esto es lo que hará que inevitablemente las creaciones erróneas o mal creaciones dejen de existir. Es decir, todo lo que no provenga del amor dejará de ser en este mundo. Solo quedará el amor. El término juicio final es aterrador, no solo porque se ha proyectado erróneamente sobre Dios, sino también por la asociación de final con muerte. Esto es un ejemplo destacado de percepción invertida. De hecho, si se examina el juicio final de forma objetiva, es bastante evidente que en verdad es la entrada a la vida. Nadie que viva con miedo está realmente vivo. ¿Por qué es la entrada a la vida? Porque, bueno, hasta en el cristianismo, el juicio final es un momento, o debería ser un momento alegre, porque lo que Dios va a tomar consigo se los va a llevar a la vida, ¿no? A la vida eterna. Pero en esta nueva definición, final quiere decir o tiene la relación con, es el último juicio. Es decir, cuando tú hagas el último juicio de valor sobre lo que es verdadero y lo que es falso, entonces vas a poder vivir realmente, porque ya no vas a tener miedo. Nos dice que vivir con miedo realmente no es vida. ¿Sí lo ven? Último párrafo. No te puedes someter a ti mismo a tu propio juicio final, porque no te creaste a ti mismo.
Sin embargo, puedes someter a juicio todo lo que has hecho de forma que tenga sentido y retener en tu memoria real solo lo que es bueno. ¿Ok? No nos juzgamos a nosotros, porque eso no nos corresponde a nosotros porque no nos creamos. Pero lo que sí podemos hacer es juzgar todo lo que hemos pensado y todo lo que hemos hecho y categorizarlo, falso o verdadero. ¿Y con qué nos quedamos? Con lo que es real y es bueno. Y todo lo demás lo olvidamos. Tu propia sensatez solo puede decirte que hagas esto. El único propósito del tiempo es darte tiempo para alcanzar este tipo de juicio. Es tu propia forma perfecta de juzgar lo que has hecho. Cuando todo lo que retengas, es decir, mantengas en tu memoria, sea digno de amor, no habrá razón para que te quede ningún temor. Esta es tu parte en la reparación. Ok, aquí algo bastante práctico para hacer. No se lo queden como palabras bonitas. Retener tiene que ver con memoria. Cuando todo lo que permanezca en tu memoria sea digno de amor, no vas a tener miedo. ¿Ok? Entonces, si usamos el contrapositivo, que se los enseñé en otra clase, si yo tengo miedo, entonces es porque estoy manteniendo en mi memoria algo que no es digno de amor. Tengo que olvidarme de ello y recordar únicamente lo que sí es amor. ¿Ok? Un proceso de perdonar, en el curso, más adelante lo explica, es yo poder recordarme de una persona y retener en mi memoria únicamente las cosas de amor que me dio o que nos dimos mutuamente y desechar todo lo demás. Y sorprendentemente, nos dice el curso que eso nos quita todo miedo. No importa qué clase de miedo o cuál sea la razón que nosotros creamos que tenemos miedo, este proceso es lo que nos lo quita. Y eso es lo que tenemos que hacer en la reparación. Aunque nuestro papel en la reparación, o expiación, si se acuerdan que esta es la nueva traducción para expiación. Nuestro papel en la expiación o reparación es mantener en nuestra memoria únicamente lo que es digno de amor y desechar lo demás. Y eso es el juicio final. Me detengo aquí y, como les dije, tenemos tiempo para preguntas. Podemos hacer un ejercicio al final. Y como la clase es corta, la idea era que podamos usar el tiempo que nos queda para que pregunten sobre cualquier tema de esta sección o relacionado con el capítulo 2 o 1 que ya leímos. Voy a leer el chat a ver si hay alguna pregunta en específico. Ok, Blanca pregunta, esto es referente a mi introducción acerca de por qué se está traduciendo nuevamente y que habían 45.000 palabras nuevas que no estaban en la otra edición. Pregunta por qué no estaban en la edición. La explicación puede ser un poco larga y es un conjunto de factores. Voy a empezar con los más típicos. Helen recibía a mano, ella sentía unas palabras en su cabeza y las anotaba a mano, y la mañana siguiente ella se las dictaba a Bill y él las tipeaba a máquina. Como vimos en el capítulo 1, habían partes que ella no dictó a Bill y casualmente coincidía con enseñanzas de Jesús que a Helen no le gustaban. Por ejemplo, en una ocasión Jesús le enseñó que ella tenía que dejar todas las pequeñas trivialidades o minucias o pormenores en manos de Jesús. Y Helen se molestó mucho porque a ella le gustaba mucho hacer compras por su cuenta. Esa parte no se la dictó a Bill para que la tipiara. En otra ocasión le estaba dictando algo sobre el sexo. A ella no le gustó y no se lo dictó a Bill para que lo tipiara. Y así hubo unas pequeñas instancias
especialmente al principio, donde a ella no le gustaba, al parecer, tenemos que asumir que es eso porque en el propio dictado se ve la discusión y Jesús le está diciendo esto no te está gustando porque, y le explica por qué no le gusta. En otras ocasiones se traspapelaron páginas que se quedaron pegadas y no se dictaron y no formaron parte del curso. En otras ocasiones fueron palabras que estaban muy mezcladas entre mensajes que eran personales para Helen y Bill mezclados con enseñanzas generales del curso. Ellos, como quizás les pareció muy difícil la tarea, quitaron más de lo necesario. Cuando vieron que había una referencia personal, quitaron toda esta sección o grandes partes de eso. Y finalmente, después de que todo estaba tipiado a máquina, para poder editarlo tenían que retipiarlo a máquina, porque antes no habían computadoras, y en este proceso se perdieron muchas otras palabras. En aras de limpiar el contenido, de mover cosas de un lugar a otro, también se perdieron más. Y eso suma 45.000 palabras. A ver, voy a darle permiso a los que tienen la mano levantada y luego termino con el chat. ¿A mi chat? Pero eso, perdón, pero también Ajá. vale la pena aclarar que eh, las notas de Helen se encontraron, se hicieron públicas 18 años después, 18 creo que fue, ¿no? Sí, Antes no se sabía que eso estaba ahí. sí, correcto. Sí, en mi introducción de la clase pasada dije, las notas se encontraron, no dije cuál fue el proceso en que se encontraron, estaban preservadas en la librería del Congreso de los Estados Unidos y alguien tomó fotocopias y las distribuyó por internet y así como las tenemos hoy en día a nuestra disposición. ¿Ann Michelle? Buenísima esta clase. Voy a comenzar, tengo demasiadas notas, entonces voy a comenzar solo con preguntarte, ¿dónde están esas discusiones entre Jesús y Helen respecto al sexo, por ejemplo, que dices que no le gustaron a Helen? Y hay un intercambio de ideas, creo, o no Todas sé. están en el capítulo 1 y hay un cameo en la traducción que se llama Las notas sobre el sexo. Y ahí está explicado con detalle qué era lo que le gustaba y no le gustaba. Y en el Ah, cameo que se llama, eh, no me acuerdo, el de las minucias. Ya te lo digo cuál es. Estoy buscándolo aquí. el de yo me encargo de las minucias, Sí, ese mismo. el del sombrero, el del El abrigo. número 6, dejar que él se encargue de todos los pormenores. Esa es la nueva traducción, pormenores Eh, o minucias. Está bien. Bueno, y un comentario con respecto a lo que dice que el juicio final es con respecto a escoger lo verdadero de lo falso y, y olvidarse de lo demás. Suena como un poco, como que te hace la vista gorda de lo malo. Pero yo creo que, bueno, me gusta más interpretarlo a mí, verlo como que lo verdadero es lo eterno y lo demás como que no es eterno. Entonces, de verdad no importa, porque no es eterno. Eso por eso es que lo Sí, olvidas, pues no esa es es que una te hace manera, la esa es vista una manera de gorda, poder categorizar, no es que te de hace la poder vista darle gorda. sentido a la categorización. De hecho, en una parte del libro dice la única decisión que hay que tomar es ver si tiene valor o si no. Y si no tiene valor, deja que tu hermano haga lo que quiera. Pero ese es otro Ujú. capítulo que no viene el caso. Y la pregunta, de verdad tengo esta pregunta, que después del juicio final, que yo pensaba más que era un proceso continuo en lugar de uno puntual, pero bueno, bueno, es individual en lugar de global. O sea, no es que hay un día en que un juicio final para todo el mundo, sino que cada quien llega cuando llega. En esa interpretación, que creo que es la vía y la que es, creo, me pregunto yo, después de ese proceso de juicio final, es que se obtiene lo que el libro llama la percepción o la visión de Cristo, como No, que, la como te visión de Cristo perdona y tal. va surgiendo paulatinamente a medida que practicas el curso, que vas haciendo tu juicio final, o vas haciendo tu juicio verdadero. Eso, eso, El, eso. lo que dice el curso es que tu ojo espiritual se va despertando y va viendo correctamente. Es un proceso también ¿Estarías de para... acuerdo? ¿Estarías entonces de acuerdo de decir que el juicio final no es como que un momento único,
sino que puede ser múltiples momentos como que despertares, como que, ibas despertando a nuevas realidades y Es tal. aún más que eso, más que momentos específicos o notables a lo largo de tu vida, está ocurriendo como un proceso continuo en cada instante, Eh, donde eh, se nos está dando la invitación a que juzguemos correctamente y cuando no lo hacemos correctamente se nos vuelve a presentar la oportunidad hasta que lo logremos. eso. Y ya. Gracias. Gracias, gracias por la pregunta. Yoconda, No, yo lo que tengo es una aclaratoria para mí, ¿no? Que yo, por ejemplo, el capítulo 17 del curso, Sombra del pasado, me hiciste a recordar eso y me aclaró este pedacito que estás diciendo Jesús aquí, que no, que estamos en el capítulo 3 creo, ¿no? 3 o 2. Me aclara exactamente porque Sombra del pasado comienza con la frase esa que dice, perdón es olvidar, recordar todo lo bonito que te dieron, el amor que te dieron ese es el verdadero perdón. Entonces, ahora sí, porque cuando sí, que tú ves dice, el el curso, perdón es una forma de memoria selectiva con una selección que no proviene de ti. Se no, recuerda, no, dice, el primer párrafo dice sombra del pasado. El perdón es recordar únicamente el amor que te dieron y el amor que tú diste. Algo así, no me lo sé sí, textualmente, pero ahora sí lo entiendo porque yo había sacado perdón porque el concepto de perdón, hay muchos conceptos de perdón en el curso de milagro, pero cuando este lo vi en el capítulo 17 que en Sombras del Pasado, me quedó como, ya va, pero si entonces lo que yo saqué no es perdón, que lo que yo practico no es perdón. Entonces ahora sí que como te digo, ahora sí entendí porque él lo pone aquí en el capítulo 17 claro. Imagínate tú me estás diciendo que dentro del capítulo 1 2 y 3 la explicación fue comida ciertas cosas que ahora te hace aclarar el 17 18 19 20 21 y párate de contar. Eso es lo que sí. quería dejar, que para mí me está pasando pues, con esta lectura. Vale, gracias. Gracias, Yoconda. Qué bueno que traes a colación esa. De hecho, en inglés es uno de mis pasajes favoritos del curso porque está escrito como un poema, eso que está mencionando. A ver, veo en el chat. Marisa dice, las vacilaciones entre la voluntad libre y la aprisionada no pueden sino continuar. ¿Podrías, por favor, explicarlo de forma más detallada? Voy a compartir la pantalla. Dice, si no se ha hecho esta distinción, las vacilaciones entre la voluntad libre y la aprisionada no pueden sino continuar. Bueno, esto es parte de una explicación, no me acuerdo en qué sección está, donde nos dice que nosotros estamos en una situación de voluntad aprisionada. En Obradores de Milagros. ¿Ok? La idea de la voluntad aprisionada es que nuestras elecciones no son libres. ¿Por qué no son libres? No son libres porque hay una parte de nuestra voluntad que está jalando para un lado y hay otra parte de nuestra voluntad que está jalando para el otro. Y de alguna manera sentimos que en esta división, como que si fuéramos dos seres diferentes queriendo dos cosas distintas, tenemos que elegir. A veces elegimos lo que al parecer quiere esta parte, a veces elegimos lo que parece que quiere la otra parte y a veces tenemos que elegir por la vía del medio sin satisfacer a ninguna parte, lo cual el curso dice, eso genera depresión. Esta es la voluntad aprisionada. Y nos las estamos aprisionando con nuestra propia voluntad. No lo aprisiona nadie en el mundo ni a nada externo. Y la voluntad libre es la idea de que nada más haya una elección o una alternativa, que es lo que yo verdaderamente quiero. Si yo no tengo dos partes de mí, o tres, o 15, o 20 partes, pidiéndome cosas distintas, y yo unifico todo y quiero una sola cosa, y esa es mi voluntad, lo que yo realmente quiero, entonces yo soy libre de seguir eso y de obtenerlo, porque no hay nada que me esté jalando para otras cosas. ¿Ok? Entonces, dice aquí, mientras yo no sepa lo que es valioso y lo que no lo es,
yo voy a tener muchísimas alternativas, porque voy a pensar que hay muchísimas cosas valiosas y lo que es verdaderamente valioso no lo voy a ver como tan valioso. Por ejemplo, Dios, ¿no? Dios es algo que nos gustaría, pero no le dedicamos 100% de nuestro día a ir a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en nuestra voluntad, Dios sí es importante, quizás, pero no es lo más importante. Hoy yo tengo que hacer otras cosas. Hoy me gustaría más bien, no sé, ir al cine. ¿Ok? Entonces, o pelearme con tal persona y ganarle la discusión. Mientras yo tenga muchas alternativas de lo que es valioso, yo voy a estar jalando por un lado para otro. Y eso hace que mi voluntad no sea libre, esté aprisionada por la tiranía de, de los deseos contrastantes. ¿Ok? Pero a medida que yo voy unificando y dándome cuenta de que lo que es valioso es una sola cosa, que es el amor, entonces todos mis esfuerzos se van a ir alineando a obtener esa única cosa. Y eso sí me hace sentir libre, porque ya no tengo que pelearme con nada. Simplemente voy y lo hago. Espero que eso te responda a tu pregunta. Marisa también nos pregunta, ¿el juicio final como correcto discernimiento entre lo que es valioso y lo que no lo es lo mismo que el lo que el correcto discernimiento entre lo verdadero y lo falso? Sí, es lo mismo. Es lo mismo que el perdón en el curso de milagros. Están estrechamente relacionados, sí. Eh, Básicamente, el elegir entre el verdadero y lo falso es el mecanismo para perdonar. Eh, es lo que estaba diciendo justo antes, cuando decía, cuando lo único que mantengas o retengas en tu memoria sea lo amoroso, lo real, y lo conectó Gioconda con, eso es lo mismo que hice en el capítulo 17, sí. ¿Ok? La manera de perdonar es yo poder descartar lo que es falso que yo veo en mi hermano y retener únicamente lo que es verdadero y centrarme en eso. Eso dice el curso del perdón, que es una definición bastante sencilla si te pones a pensar. Quien no lo haya visto, tengo un video en YouTube, no en mi canal, pero me pueden encontrar porque lo hice en otro canal, que se llama ¿Qué se perdona?, donde eso está explicado al detalle. La idea de qué se perdona es que yo perdono en base a una realidad, algo que es cierto. No trato de forzarme a mí mismo a ver algo que no está allí, como, bueno, tú me heriste, pero yo voy a hacer lo máximo posible por perdonarte. Sino que, dado lo que sabemos del curso, eso que parece que me hirió no es real. Y si yo me mantengo aferrado a algo que no es real, simplemente estoy diciendo que estoy loco o que soy un iluso. Si yo descarto lo que no es real y me quedo con lo que sí es verdad, con lo que creo Dios, eso es el perdón. Esa es la definición de perdonar. Así que se los recomiendo mucho. Si no lo han visto y si ya lo vieron, que lo vean otra vez. Si quieren ver este video con otros ojos. Vale, se acabaron las preguntas del chat. ¿Alguien más quiere preguntar algo en vivo o comentar? Comentar puedo. Mira, puedo comentar lo de neofreudiano, que lo he encontrado muchas veces que la gente sí, como que, ay, qué bueno es dejar ser todo lo que yo soy. Esto es lo que yo soy y quiero que todo el mundo sepa y me expreso y tal. Y entonces, ¿sabes? Creo que eso es lo que tú denominaste neofreudianismo y eso no es lo que el curso está diciendo. Otro comentario es lo de la locura del cuento del infierno que nos echaron todos y que yo creo que mucha gente aún se cree hoy por hoy como que el infierno y tal, y que Dios va a venir a castigar a los pecadores. Eso es una broma. O sea, yo nunca me lo creí en verdad, como que pues yo por eso dejé como que la religión, porque yo no me creía que,
había un Dios que me venía a castigar que no sé qué. Pero hay gente que en verdad se lo cree, de verdad. Y otra pregunta que tenía, a los que sepan, ¿el purgatorio es el lugar que uno llega esperando el juicio final cristiano? Como que uno se muere y si no eres absolutamente bueno de una, como que vas al purgatorio y esperas ahí un tiempo hasta que te Ya, perdonen, bueno, un el rato. purgatorio no forma parte de las enseñanzas del curso. Está en el cristianismo Ah, y, según entiendo, yo no soy un experto, el purgatorio se inventó como una manera de resolver un problema filosófico, que era la idea de que todos estamos en un estado caído, es decir, todos los que estamos en este mundo, que nacemos, nacemos pecadores, ¿no? Y necesitamos la reconciliación, pero el bautismo o algún acto en específico te reconcilia con Dios y por eso vas al cielo. ¿Qué pasa con los que no les claro. dio tiempo de ni siquiera tener Ajá, de juicio vacunarse. para decidir? Bueno, entonces tienen que ir a un lugar intermedio donde algo pasa. Esa era la solución filosófica. Pero no es parte del curso, así que no hace falta detenernos allí. Patricia, Gracias, José. gracias. Bueno, permíteme leer un párrafo para ver si aclaro más la pregunta. Ujú. El párrafo 8, de hecho, si quieres lo pones tú ahí, porque una parte de mí sintió que aquí había un shortcut. O sea, yo puedo agarrar mi vida, juzgar, deshacer y me voy. Es muy honesto, se me da un poco de vergüenza, pero eso fue lo que sentí, ¿no? Como que aquí está el shortcut que otras veces he pedido. Porque este es el juicio final. Sí. Pero ¿qué pasa con mis hermanos? Bueno, es una gran pregunta. Yo creo que lo bueno es enfocarse en qué quieres hacer. Aquí nos está diciendo al principio de esto, aquí, que es esencial que salgamos del conflicto básico si quieren llevar paz a las mentes de los demás. Es decir, si quieres formar parte del equipo activo de Jesús, como habíamos visto en el primer capítulo, el proceso que nos está describiendo Jesús en el que tú aceleras tu propio juicio final, de manera de que tú puedas llevarle paz a la mente de los demás y acelerar el de ellos. Jesús dice que eso es una decisión prácticamente natural que hacer, porque a medida que tú vas eligiendo lo que es valioso, ¿qué es valioso? El amor es lo valioso, pero el amor no es simplemente una energía bonita, como ya hemos estudiado. Mm. El amor es algo relacional, el amor se da, ¿ok? Y el amor no se va a quedar impávido como esa visión del Dios que juzga imparcialmente y que envía a unos al infierno y a otros no, sino que va a querer ayudar a los demás, sanarlos a los demás. Entonces, estas dos cosas vienen como en conjunto. El querer ayudar con esa aceleración de decir, bueno, esta es la vía rápida. Dicho eso, hay tres líneas en el manual del profesor. Lo voy a empezar a llamar profesor porque lo voy a traducir así algún día. El manual del profesor. No. El manual del profesor tiene dos líneas en las que dice que hay casos de gente que por pura voluntad decidió regresar a Dios y ya, y ahí están. Y está otros casos, que es un caso un poco más extremo, pero al contrario, que son personas que deciden alargar indefinidamente el momento en que dan el saltico hacia Dios. ¿Para qué? Para poder quedarse el máximo tiempo posible aquí ayudando a los que le Mm, quieran despertar. De alguna manera nos dice, es tu decisión, ok. ¿ok? Pero lo que nos está invitando Jesús en su curso es a que seamos un poquito más como los que alargan el proceso, a los que ponen
todo su tiempo y toda su dedicación en ayudar a los demás. Jesús quizás es uno de ellos, por ejemplo. Él despertó, pero está aquí dictándonos un curso de milagros y nos está guiando paso por paso Mm, en cómo despertar a otros. Eventualmente, como para cerrar la idea, también nos dice que no puedes regresar solo. La afiliación está incompleta hasta que todas sus partes no hayan regresado. mm, Así que nos conviene a todos regresar lo más pronto posible. sí. Pues personalmente no tuve ningún tipo de creencia nunca en el juicio final, pero es posible que algo haya existido ahí y creo que este capítulo simplemente es una aclaratoria amorosa y sana de olvídate de eso. Eso no es, o sea, ese es no el Dios castigador con el dedito, no está ahí, nadie te va. Creo que es un recordatorio bueno, pero vale, gracias. Gracias. Como dije antes, quizás no creamos en el juicio final del cristianismo, pero todos tenemos la idea de que hay alguna escala cósmica que se balancea. Lo llamamos popularmente el karma, la mala suerte, la justicia poética. eh, Todos tenemos alguna idea de que eso ocurre, de que en algún momento el malo le llega su merecida. Sí, puede ser que sí, pero en definitiva, para mí, esta visión de lo real y lo no real es algo que todavía no tengo completamente asimilado. Me Mm, explico, o sea, estoy como intentando tomar conciencia que no se trata de, como dijiste hace un rato, o dijo alguien, perdonar a mi hermano, hago todo mi esfuerzo por lo que hizo. No, no, ¿es verdad o no es verdad? O sea, esa parte del proceso de asimilar el objetivo de asimilar eso me aleja de, de buenos y malos. exacto. Pero sí, Ujú. es posible que en algún momento de mi vida ya. Bueno, de hecho, si tú recuerdas, cuando yo estaba en plena crisis, yo decía, me encantaría ser evangélica o, no sé, una de esas que creen que esto es un castigo divino, si ya está, ya lo resuelvo y no me pregunto más nada. Si Sí, soy, o creer en el karma, porque estoy pagando un karma y ya está, o sea, me la banco. Pero sí. bueno, por suerte ni era así, ni ese fue el camino. Gracias, Pati. Vamos a escuchar a Cintia. Sí, cuando dice que el primer paso hacia la libertad es separar lo falso de lo verdadero, ¿verdad? Dejar de Ujú. creer en creencias erróneas. Entonces, cuál sería un ejemplo de la diferencia entre ver y contemplar mi error con culpa y ver y contemplar mi error sin culpa? O sea, ¿cómo hace uno para contemplar sin culpa? Bueno, esto quizás lo que te voy a decir es sorprendente, quizás no, quizás ya estás familiarizada con ello. Jesús ve a la culpa, cuando uno la está usando en el proceso de perdonar o de avanzar, simplemente como un obstáculo autoimpuesto. Como yo coloco la culpa como un bloqueo para no continuar y simplemente cambiar lo menos posible acerca de mis creencias. Lo que dice Jesús es que tienes que aplicar la misma estrategia que él aplica o que nos enseña a aplicar en la meditación con respecto a las resistencias. La técnica es, ok, observa que hay una resistencia, pero no te quedes ahí. Enfoca tu voluntad en ir más allá porque hay algo más allá que es valioso, que es lo que realmente quieres. ¿Qué te dice entonces? Bueno, estás sintiendo culpa con respecto a un error. Ahora tienes que enfocar tus esfuerzos en remontar ese obstáculo y ver lo que realmente quieres. Y uno de los ejemplos que él utiliza es, bueno, sí, te sentiste culpable con respecto a eso, pero ¿qué importa? Ya pasó. Es uno de los ejemplos, uno de los cameos. O sí, te sentiste culpable, pero si supieras que ya yo he cancelado todos los errores de lo que hiciste, ni te detendrías a pensar en ello.
Entonces te da como argumentos para decir, bueno, la culpa ya pasó, pero lo que yo quiero ahora es estar más allá. Hay otro capítulo que nos habla de la culpa neurótica como algo positivo. Y es que la culpa, bueno, puede tener un propósito santo. Y el propósito es simplemente ser utilizado como un termómetro que te dice hay algo que no está bien y necesita reparación inmediata. Y una vez que lo tomes como señal, como hay culpa, significa que tengo que reparar, y reparas, ya la culpa cumplió su propósito. ¿Para qué voy a mantener algo que ya cumplió su propósito? ¿Ok? Si me quiero quedar con eso, es que yo no quiero avanzar. ¿Eso responde a tu pregunta, Cindy? Sí, Gracias. gracias. Déjame que te salte para escuchar a María Los Ángeles, que no la... Hola, ¿cómo están? Feliz tarde para todos. Em, Quiero agradecer por este encuentro de hoy porque he recibido varios milagros en escuchándote atentamente con la mente abierta. Y una de las cosas que me hizo sentido, ya yo había entendido eso del juicio final, de que no hay un Dios que nos castiga y esas cosas que yo había escuchado de que el juicio final a los buenos por un lado y a los malos para otro. O sea, ya eso ya lo tenía claro. Cónchale, qué chévere que el curso de milagros me trajo otra mirada. Pero hoy me llevo, cuando ibas hablando, comprendí que el juicio final, tengo yo un proceso activo en el juicio final cuando yo deje de juzgar erróneamente, ni siquiera al otro, sino que ya yo comprendo que lo que yo veo en el otro tenga un vínculo cercano a mi personaje o no. Es el resultado de en lo que yo me estoy culpando, de algo que yo me estoy culpando, de algo que yo no he sanado en mí, por supuesto lo veo afuera. Cuando yo deje de juzgarme, cuando yo me deje de juzgar por eso, que por ejemplo, fui mala madre, trabajé demasiado, X cosa, cualquier cosa, cuando yo llegue al final del juicio hacia mi personaje, que fue mi fabricación, lo que tú acabas de compartir hoy va a tener efecto en mi vida. Es lo que pude comprender y recibir ese milagro de una situación que pensé que ya había sanado, pero me dio como esa revelación de comprender, es que no es el otro. Pero a veces me quedo como Bueno, entrampada. déjame que te lo voltee una vez más, María Los Ángeles. Este ha sido un tema recurrente entre nosotros y Ajá, hoy lo será nuevamente. Te lo voy a voltear para que veas qué bonito es la visión del curso. te Tienes escucho razón, con... algo muy cierto acabas de decir, que una vez que yo me haya dejado de juzgar por todas estas cosas, el proceso habrá terminado. Sin embargo, esto es el efecto y no la causa, o quizás no el medio. La manera que el curso dice que tú vas a lograr dejar de juzgarte, es decir, perdonarte a ti misma, es liberando a los demás, perdonando a los demás. Es decir, los demás son cruciales en tu proceso de despertar. Es decir, en lo que yo me tengo que enfocar prioritariamente es en poder identificar qué juicios tengo yo hacia los demás, cómo los estoy juzgando yo a ellos, perdonarlos yo a ellos, de manera que eso haga que yo me pueda perdonar a mí mismo y deje de juzgarme a mí mismo. ¿Ok? Entonces sí tiene que ver mucho con los demás. No porque los demás estén en lo incorrecto o porque sean malos, sino porque tú ya los has juzgado, tú ya los has culpado, tú ya has proyectado sobre ellos. Y es allí, en ellos, ahora, donde se encuentra la salvación. Porque te la sacaste de ti mismo, la proyectaste hacia afuera y ahora la tienes que encontrar en los demás. ¿Tiene sentido lo que Claro, digo, María? por lo mismo que yo no había visto el otro nivel, que el tema lo tenía era yo, o sea, el juicio era hacia mí. Como no lo había visto hacia mí, todo el tiempo yo he hecho no sé cuántas psicoterapias con el tema de esa otra persona, lo que me mostraba la otra persona, le pedía perdón a la otra persona, en la mente y en persona, o sea, de todas las formas, y siempre saltaba otra vez la misma forma. Y ahorita escuchándote a ti, por supuesto que es gracias a lo que me mostraba el otro, es que logré mirar ahorita que
el efecto, lo que yo veía en esa persona que me causaba dolor, que en realidad es un proceso que me mostraba algo mío, cuando yo deshago de mi mente, o sea, el permitir que ese defecto que tenía en mi mente de creer que por mi actuación era, pero no lo veía, sino hasta ahorita que te fui escuchando, el verlo a esa persona, en verlo en él, es que me permitió sanarlo en mí. Por supuesto, si no me lo hubiese mostrado él, no lo hubiese visto. Si no te hubiese escuchado hoy, que ya lo he escuchado otras veces, pero con la mente más abierta, no me cae como quien dice la locha, y de entender que ya no tiene razón de ser que yo me siga aferrando a eso que he valorado falsamente. Porque en realidad lo que yo valoro, en realidad, lo que quiero valorar es la paz, la tranquilidad. Y no me daba paz eso como yo lo estaba mirando hasta ahora. Gracias, José Lorenzo. Ok, gracias, María Luisa Ángeles. Solo un comentario final para que no quede en confusión a nadie de los que nos esté oyendo. Lo que yo vea en los demás, por ejemplo, características particulares que me molesten, no significa que yo las tenga por dentro y que yo las esté proyectando en ellos. Y que por eso es que yo las veo y lo tengo que perdonar. Como siempre les digo en esta clase, el ejemplo número 1 es Jesús. Jesús nos está dictando un curso y nos está describiendo al detalle la manera que pensamos, la manera que actuamos, la manera en que nos atacamos. Eso no significa que Jesús tenga ataque y confusión en su mente. ¿Ok? Lo que sí nos dice el curso, y está en esta sección, es que yo tengo que aclarar mi mente lo más rápido posible, de manera que yo pueda brindarle paz, tranquilidad y sanación a aquellos que todavía estén confundidos. Es decir, yo puedo estar en paz o medianamente en paz y cuerdo, y lo que veo en otras personas no es necesariamente algo que yo esté proyectando en ellas, es su confusión. Quizás poquito mezclado con la mía, claro que sí, cómo no. Pero ellos también tienen una voluntad, ellos también eligen, ellos también tienen su proceso de juicio final. Yo no puedo decir que todo soy yo. No estoy diciendo que eso sea lo que tú dijiste, María de Los Ángeles, pero como es una confusión común, la respondo nuevamente para que quede claro. Bueno, yo agradezco tu paciencia y todas las veces que tú me puedas ayudar, de verdad lo voy a recibir con mucho amor. Sin embargo, como yo sentía que me robaba la paz eso que miraba en el otro, y yo decía, Ujú. pero ¿por qué lo hago y que perdone y todavía sigue eso allí? O escuchándote, me doy cuenta, claro, si yo sigo teniendo este pensamiento de mí, el efecto de este pensamiento de mí, por supuesto que la otra persona tendrá que hacer lo suyo, pero a mí me causaba mucho dolor lo mío y no lo había mirado. O sea, Me parece gracias. bien porque una parte de perdonar y de la expiación o reparación es poderte tú incluirte en ella. Es decir, tú perdonas a la otra persona y lo liberas de eso, pero tú también te tienes que incluir como parte de eso, como yo también soy liberado de esto mismo. Entonces me parece muy bien que lo hayas visto, María. Gracias siempre. Gracias, mi amor. Eh, Escojo una pregunta del chat que estuvo aquí un rato. Marisa pregunta que cuál es nuestra parte en la reparación o expiación. Según esta sección, te las leo, nuestra parte, están viendo mi pantalla, ¿no? Creo que sí. Nuestra parte en la reparación es retener, es decir, mantener en nuestra memoria todo lo que es digno de amor y desechar todo lo demás, olvidar todo lo demás. De hecho, en el capítulo anterior nos había dicho, en uno de los principios de los milagros, que tienes que empezar a olvidar y a recordar. Y esto es a lo que se refiere. Tienes que olvidar todo lo que no sea digno de amor y recordar o mantener en tu memoria todo lo que sí es digno de amor. Y eso es, entre muchas otras cosas, entre otras maneras en que lo explica, esa es tu parte en la reparación. Es decir, ir por el mundo descartando lo que no es amor y manteniendo en tu memoria una visión fidedigna, verdadera de lo que Dios creó en cada hermano que veas. ¿Michelle? Un comentario rápido. Porque hay una creencia popular que supuestamente ahora no creemos en eso, que Dios no castiga y tal. Que
al malo, Dios lo castiga en el juicio final, que no sé qué, que no sé cuánto, que el que me hace daño eventualmente lo pagará, el karma, la justicia divina, como lo quieras llamar. Lo que quiero agregar en mi visión es que al malo, siempre y por definición, siempre le da mal, pero no es que Dios lo castiga, ni que Él lo castiga, ni que se castiga él mismo. Se me castiga él mismo, pero él no se da cuenta. Y yo, en mi opinión, al malo siempre le da mal, porque el malo, por definición de malo, él no elige el amor. O sea, si uno lo tilda de malo, o sea, o el malo es uno y uno no elige el amor y se da cuenta, o el malo es el otro que no elige el amor. Y como no elige el amor, elige lo que no es eterno, y eventualmente eso que adoraba lo perderá y eso le causará Sí, penuria y tal, entiendo. hasta que vea, ¿saben? Ya, Ok, ahí está, ahí. Gracias. déjame completarte tu visión para hacer la práctica además. El curso más adelante, si no me equivoco, en el capítulo 9, nos dice que las personas que atacan o que están confundidas, que se comportan de una manera loca, tienen una carencia de amor, es decir, se están empobreciendo. Cuando ellos atacan, se están empobreciendo a sí mismos, que es lo que más o menos a Michelle está diciendo. Gracias a su ataque o a su maldad, a ellos le va mal. ¿Por qué? Porque se están empobreciendo a sí mismos, se están vaciando. Al ellos atacar, se están vaciando. Y el curso lo lleva a su conclusión lógica según lo que tiene que hacer una persona amorosa. Si esa persona es parte de ti, es parte de la filiación, es un hijo de Dios que merece todo el amor por ser un hijo de Dios, ¿por qué habrías tú de dejar que una persona se empobrezca? No puede quedar simplemente como algo que está sucediendo y específicamente no puedes tú atacar a otra persona, o no deberías. ¿Por qué? Porque lo vas a empobrecer aún más. En lugar de eso, lo que requiere esa situación es darle regalos a la persona, es decir, darle amor, de manera que pueda suplir la falta de amor que está creando esa persona dentro de sí misma. Entonces, bueno, el punto que quiero hacer aquí es no simplemente dejarlo como que, bueno, los malos igual les va a ir mal, sino que tenemos la responsabilidad de darle regalos desde nuestra abundancia como hijos de Dios a aquellos que se están empobreciendo a sí mismos. ¿Querías completar algo con eso, Michelle? Sí, chamo, quería hacer una nota, Bene, a tu comentario, decir que de verdad hay gente que es buena en verdad, pero que cuando ve los ataques y tal, dice, ay, bueno, yo me aparto y tal, yo sigo mi camino, yo soy bueno y tal. Él como que, déjalo por allá, pero eso no es lo que dice el curso lo que dice es que enfrentes eso y que más bien lo ayudes a que vea la luz, pues, de alguna manera. Sí, el curso lo dice en una Eso. línea muy corta, dice, perdón sin corrección es simplemente un juicio. Es decir, si tú vas por la vida diciendo, bueno, no, yo no me meto, bueno, yo los perdono, que allá ellos, y no corriges, no ofreces sanación, no das de tu parte en dar amor, queda en juicio. No estás haciendo nada sino juzgando. Bueno, bueno, última pregunta aquí, o últimas dos. Lina, Hola, gracias. ajá. O sea que si, cuando tú dices que un perdón sin corrección no es, o sea, pero puede ser que tú desde tu mente, ¿no? O sea, la Sí, corrección claro, en claro. mi mente, ¿cierto? No es que Sí, necesito, ok, sí. En chévere. muchos casos puede ser algo físico, pero en muchos otros también va a ser puramente mental. O sea, es corregir en mi mente, pido perdón por poner a esta persona a jugar este papel aquí en mi vida, por manifestar esto, que me está mostrando a mí también, ¿no? En que yo también estoy haciendo eso, puede ser la otra cara de la moneda. Sí, También buscar, hacer como una expiación también. el lenguaje usar, para que nos vayamos ya centrando en lo que estamos aprendiendo, aquí perdón sería, enfocándonos en esta sección muy específico, retener lo que es verdad en la otra persona y descartar todo lo demás. ¿Ok? Más que pedirle perdón por haber yo creado o manifestado o proyectado o darle un papel, yo lo que hago es
retener lo único que es amoroso en la relación, en la situación, en esa persona, y olvidarme de todo lo demás. ¿Ok? Y eso es el perdón y es correctivo, dice el curso. Si yo hago eso, eso es correctivo también. No te entendí, disculpa. Ejemplo, yo voy por la calle y veo una gente que se está peleando y digo, bueno, ya ellos, Dios los bendiga. No, esa sería la actitud de una persona normal, no conflictiva, de carácter suave y amable. Ujú. Mm. Pero el curso dice, eso no es perdón, ese es simplemente un juicio. ¿Cuál sería el perdón? Activamente yo poder ver más allá de su cuerpo, de sus peleas, de sus desdichas, y ver, centrarme únicamente en lo que es real en ellos y descartar todo lo demás. Y eso es un proceso al cual no estamos acostumbrados. Eso hay que practicarlo. Eso hay que practicarlo en tu casa, te sientas, cierras los ojos y te enfocas muy bien en ver lo que es real en la otra persona y descartar todo lo demás. O sea, la visión de Cristo Esa es la es ver visión a de la Cristo. persona que es un hijo de Dios y ver la luz. O sea, enfocarme en eso y obviar todo lo demás. Sí, Que no exactamente. está fácil, ¿no? No, bueno, capaz es fácil, pero requiere esfuerzo. ¿Ok? Requiere práctica, requiere esfuerzo. El otro día yo estuve casi que todo un día tratando de verle la luz a alguien y agarré con la mano, toda molesta, y le puse la lucecita porque no había forma de que yo le viera una lucecita Le a lanzaste una ese hijo lámpara en del la cabeza a diablo. ver si se iluminaba. ¿Ah? Le lanzaste una lámpara a la cabeza a ver si se iluminaba. Se la lámpara para ver si le veía la luz. Bueno, les pido también a todos, por favor, un buen pensamiento para el miércoles, que ya el miércoles me operan este ojito. Bueno, bendiciones con eso. Que te vaya muy bien. Gracias. A ver, Marisa, última pregunta. Y gracias, buenas noches a todos y a todas. Yo el tema de esta es tu parte, la expiación, Ujú. lo que me ha explicado José Lorenzo, yo lo he entendido, pero es que no me queda claro cuál es el proceso completo de lo de la expiación, la reparación. Es decir, nuestro papel, ¿cuál es? ¿Estás dispuesto a soltar el error y ya está para que se corrija? Es que creo que es importante tener claro cuál es nuestro papel para poder ejecutarlo y que la expiación o la reparación pueda tener lugar, pero no lo tengo claro. Sí, no, ¿tuviste la clase pasada? En la clase pasada, Sí, sí estuve, sí. ok, sí. En la clase pasada hubo una definición bastante interesante de lo que era reparar. Fíjate que esta nueva definición, expiación, que me parece que es un poquito más difícil conectar con expiación que con reparación. Reparación por lo menos ya te da una idea de lo que hay que hacer. Te dice, tienes que reparar. Es decir, hay algo que está roto, hay algo que está mal o algo que le falta y tú tienes que poner algo extra para reparar. ¿Y cuál es la reparación? La reparación, nos dice al principio del capítulo 2, es el amor perfecto. ¿Ok? El proceso, más o menos, en líneas generales, es como sigue. Uno mira el error, lo acepta por un instante, pero inmediatamente tu visión espiritual tiene que dirigirse hacia la reparación, hacia la corrección del error. Es decir, puedes ver un error, puedes reconocer que está allí, pero ahora tu mente tiene que enfocarse muy dirigidamente a comprender cuál es la realidad verdadera de eso que estás viendo. ¿Ok? Eso puede ser una meditación, eso puede ser una cantidad de pensamientos durante el día, pero tienes muchos ejemplos en el libro de ejercicios. Por ejemplo, la lección 78 te dice, vas a ver una persona y le vas a ver todos los atributos de su cuerpo, lo que te gusta, lo que no te gusta, su comportamiento, y ahora vas a tratar de verlo en otra luz. Vas a ver algo bueno en él, algo que quizás antes nunca hayas visto. Y ahora te vas a enfocar únicamente en eso. Y dejas que esa sea la única luz con la que tú veas a esa persona. Y mantén tu enfoque espiritual, tu mirada mental en esa única luz por un tiempo. Esa es la reparación. Eso es el perdón. Es difícil de aceptar que esto sea el proceso porque es tan ajeno a lo que uno cree que tiene que hacer.
¿Cómo es eso? ¿Que eso va a cambiar qué? Que no nos los creemos. Preferimos decir que no, que la reparación es hacer una constelación familiar. O que otro proceso, no sé. Se me ocurrió decir eso, no sé por qué. O hacer una peregrinación. Porque no estamos acostumbrados a que eso sea el proceso. Pero primero porque suena muy sencillo. Y segundo porque suena totalmente que no tiene nada que ver. Pero les digo por experiencia, sí tiene mucho que ver y sí funciona muy bien. ¿Ok? Y eso es el proceso general. Es ver el error, aceptarlo por un momento, pero enseguida enfocar tu visión espiritual en la corrección. La corrección es un conjunto de pensamientos, un pensamiento único que te digan cuál es la verdad y descartar lo que no es cierto en lo que estás viendo. ¿Sí me sigues, Marisa? Sí, sí, vale, gracias. Sí, muchas Qué bueno. gracias. Gracias a ti. Marianela. Aunque estoy observando que lo que acabas de decir, que parece muy sencillo, pero veo que requiere mucho de voluntad. Ujú. Definitivamente ahí cuando ves el error y querer corregirlo, porque pues lo digo por mí, muchas veces me veo en ese paso, ¿no? Me doy cuenta, entonces la voluntad de querer corregirlo incluso en el momento, no dejarlo para después. Y recordé, no sé si fue uno de los cameos, la experiencia que tuvo Helen con un amigo que estuvo enfermo, que tenía cáncer, que entonces ella, bueno, también veo que es importantísimo entonces el pedir guía, porque Ujú. ahí ella estaba haciendo, pidió guía, recuerdo, a Jesús, y Jesús le dijo algo así como que, bueno, dile mentalmente que todos lo amaron, que todos ya lo han perdonado y que dé amor de vuelta. Exacto. Entonces me doy cuenta que incluso así tú puedes corregir el error. O sea, que mentalmente, por ejemplo, en esa situación que pusiste, si uno se encuentra unas personas que están discutiendo o en un accidente hay un conflicto, o sea, no hacer la vista gorda, sino darte cuenta qué es lo que estás viendo y pedir guía. O sea, ¿cómo puedo Exacto. Qué ayudar a bueno corregir? qué bueno que digas eso porque me doy cuenta que mucho de mi explicación hasta ahora ha sido puramente mental y no lo estoy llevando al paso obvio que tiene que ser, eso se tiene que traducir de alguna manera en tu comportamiento hacia los demás. Entonces, Ah, exactamente, muchos de los ejemplos de los cameos, lo primero que le dictaron a Helen acerca de la expiación, eran cosas en el comportamiento. Era, ve y visítalo en el hospital, ve ajá, y dile esto. Eh, eso. en un momento Cuando ella lo de la quería, suegra, ¿te acuerdas? Cuando no, exacto, en no te ese laves mismo el cameo pelo ella ese quería día. lavarse el pelo, pero Ajá, le dijeron, no, voy a visitar a tu suegra. eso. Y eso lo llamó Jesús, eso es la expiación, porque ella está haciendo algo amoroso por su suegra cuando el esposo no quería ir a visitarla. Entonces ella estaba supliendo el amor que a su esposo le faltaba por su madre. Ujú. O sea, que lo único que ella estaba buscando era Ujú. eso, era que se reflejara el amor, acciones amorosas. Exacto, Pero siempre bajo la guía, pues siempre pidiéndole a Jesús, bueno, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Porque estás reconociendo que hay algo donde no hay paz, pero tú quieres ver amor. ¿Cómo hago? ¿Qué debo hacer para que esa corrección se produzca? No sé, se exactamente, me ocurre que el proceso puede ser algo así, ¿no? exacto. Yo diría que Gracias. otra definición corta de reparación está en la palabra reparar. Reparar lo escogí especialmente porque una reparación no solamente algo que está roto y tú vuelves a armar, sino reparación tiene el significado de desagravio, es decir, tú suples algo que la otra persona necesita para poder hacer las paces. Como, bueno, tú me robaste, pero cuando tú me restituyas lo que me quitaste, ahora sí vamos a poder reconciliarnos. Pero eso lo puedes hacer tú por otra persona. Tú puedes restituir a alguien, darle lo que cree que le falta, suplir el amor que falta, y eso repara, desagravia a la otra persona. Pero gracias por tu intervención, muy, muy oportuna. Ok.
Sí, a mí también me ha servido mucho la intervención de Marianela, gracias. Gracias, Marisa. María Los Ángeles, ¿querías decir algo más? Sí, hacer referencia con lo que tú dices de que un curso de milagros nos lo dice de tantas formas que es fácil perdonar, es fácil. Pero nosotros me imagino que como tenemos con esa cuestión de la cuestión católica, por lo menos en mi caso, lo que pasó recientemente para que pudieran santificar, no sé si fue la palabra santificar o canonizar, no lo recuerdo, a José Gregorio Hernández y a una señora, una madre, una monja que se llama Carmen, como son cosas tan tediosas, como ya uno lo ha y que vivido, uno cree que nosotros también tenemos que pasar por ese proceso para poder obrar milagros, pero el manual de procedimientos está ahí y gracias a tu colaboración que estás prestando al plan de Dios, se nos hace cada vez más fácil. Gracias de verdad por eso. Gracias a ti, qué bonito. No tengo demasiado tiempo para un ejercicio, así que cerremos con algo corto, ¿les parece? Dale. Vamos a cerrar los ojos, tomar una respiración profunda. Con la exhalación, de nuevo, te enfocas en tu voluntad de unirte al plan de Jesús para la reparación. Esa es la misma voluntad con la que entraste a esta clase, con la que pedí que te conectaras. Estudiar su curso, un curso de milagros, tiene que ver con aceptar tu plan en todo el proceso de reparación. Y aceptar tu papel es poder ayudar a otros a que encuentren la paz que tú también estás encontrando al estudiar esto. Conéctate con esa voluntad. Si te ayuda, puedes ponerlo en palabras, como sí, mi voluntad es, esto es lo que yo quiero. Esta sección nos dice que el juicio final podría tomar millones de años, pero su duración depende de la efectividad de esta aceleración. Si un número suficiente de personas se vuelven verdaderamente orientados a dar milagros, le estaríamos ahorrando el tiempo no solo a ti, sino a todas las personas que conoces e incluso más allá. Así que dite a ti mismo, a ti misma, es esencial liberarme a mí mismo, a mí misma, tan rápido como pueda, porque debo salir de mi propio conflicto básico entre el miedo y el amor si voy a dedicar mi vida a ofrecer paz a los demás a través de mis milagros. Nuevamente, es esencial que me libere lo más pronto posible de mi propio conflicto básico entre el miedo y el amor si he de dedicar mi vida a liberar a otros y ofrecerles paz a través de mis milagros. Y quiero que te permitas unos segundos
de imaginarte una vida en la que ya tú te has liberado de tu propio conflicto. Y lo que resta de tu tiempo lo dedicas a ayudar a los demás. Trata de imaginarte una vida así y trata de sentir cómo sería una vida así. ¿Qué sentirías? Trata de ver si eso es lo que es deseable para ti. Y si eso es lo que es deseable para ti, según te lo estás imaginando ahora, dile a Dios, Padre, esta es mi voluntad. Y sé también que esa es la tuya. Ayúdame a lograrlo. Amén. Pueden abrir sus ojos. Si alguien me quiere decir rápidamente cómo le fue con esa imaginación o oración, veo muchos corazones, me encanta. Les mando entonces un gran abrazo y nos vemos la semana que viene. Ah, yo te iba a decir, seguimos, ¿no? Sí, claro. Ah, En vivo y en directo. En vivo y en directo. Traducciones en vivo y en directo. Creo que Gracias. si me da tiempo, me voy a detener. Gracias. Si me da Gracias, tiempo, José me voy a detener un Lorenzo. momento la siguiente clase y en lugar de leer capítulo 3, voy a hacer una clase sobre la expiación o reparación. Para el próximo Y el lunes. próximo lunes, sí. Blanca, Gracias. por favor, no te la pierdas. Gracias. Chao. Gracias, José Lorenzo. Chao. Un abrazote. Bye. Muchas Gracias a todos. gracias. Muchas A ti, María. gracias. Bye. Chao. Chao, Ana. Bye.